Claro, ¿por qué? Porque Egipto rebosaba de oro. Entonces, por un lado tenía un buen nivel cultural y por otro lado tenía plata para pagar. Pero ¿cómo hacer llegar el ámbar desde el Báltico, el Mar del Norte, al Egipto? Pues, sabemos, ellos, la mercancía llegaba por vía fluvial, en gran parte, por el Danubio, por el Rin, por el Danubio, llegaba hasta Grecia, donde en el Peloponeso el puerto de Pilos se había especializado. Pero esto era una de las rutas del ámbar. La otra, la del Danubio, llegaba al Mar Negro. Y para pasar del Mar Negro al Mediterráneo, había que franquear el paso que llamamos hoy en día Dardanelos, el Helesponto de los griegos, donde los libios habían armado una ciudad fortaleza que se llamaba Troya, que controlaba el estrecho. Era una ciudad riquísima, pero que tenía una particularidad. Estaba compuesta por dos comunidades justapuestas que vivían en simbiosis, sin mezclarse prácticamente, conservando su raza, su tradición, su idioma, por una razón comercial. Los hiperbóreos, los escandinavos, traían el ámbar y necesitaba a gente de su raza y de su lengua para comprarle este ámbar. Pero ellos no estaban en condición de vender esto a Egipto. A Egipto eran libios que lo hacían, sus vecinos. Entonces había una colectividad hiperbórea y una colectividad libia en la ciudad de Troya. Claro, los aqueos, cuando llegaron allá, sabían perfectamente lo que representaba controlar los estrechos. Era cobrar un peaje a los barcos y a las mercancías. Y de vez en cuando alguna operación de piratería, por supuesto, no podía faltar. Y los aqueos tuvieron una gana bárbara de dominar esta ciudad. Ciudad que fue fundada en el año 2000 a.C. y que en el año 1300 a.C. fue conquistada por los aqueos durante la famosa guerra que Homero describió tan magníficamente y que duró, según Homero, 10 años con el caballo al final para resolver el problema. Muy bien, pero esto es un aspecto del problema que va a traer cola, pero después. En este momento, los hiperbóreos y los escitas se juntaron, comerciaban entre sí en la orilla del Mar Negro y avanzaban. Avanzaban por el norte de la India, por el norte del desierto de Gobi, se instalaban en China, y esto no es cuento. Gracias a Dios tenemos documentos escritos de los chinos que se remontan a milenios, y estas crónicas cuentan cómo había una serie de pueblos blancos y rubios instalados en tales y cuales lugares de China. Hay todavía algunos que subsisten, pequeñas tribus que subsisten, pero no hicieron gran cosa. Eran todavía partícipes de la cultura escita, que fue una cultura brillante, pero como se movían mucho y que tenían problemas con la población amarilla local, estaban más a la defensiva que otra cosa. Pero llegaron muy lejos, llegaron hasta Japón. A los japoneses no les gusta mucho que se les recuerde esto, pero sin embargo es así. Y llegaron a Japón y tenemos pruebas de esto, no solamente pruebas escritas, sino pruebas antropológicas, que son mucho más importantes. En un libro que tengo acá, y que les voy a mostrar, escrito por uno de los fundadores de la antropología moderna en el siglo pasado, Topinard, nos da algunas imágenes de individuos representativos de las poblaciones de diversas partes del mundo. Y
Para la población japonesa nos muestra esto. Este hombre, evidentemente, no es el japonés común que conocemos, ni mucho menos, que es un malayo y que vivió siempre en el sur, en las islas del sur. Este vivía en las islas del norte y constituía la casta de los samuráis, que ahora se ha mezclado bastante. Pero todavía en el norte de la isla de Hokkaido hay individuos de este tipo, altos o rubios, apenas los ojos un poco rasgados, pero prácticamente este individuo que le mostré hace un momento podía pasearse en la calle de Estocolmo sin sorprender a nadie. A lo más lo encontraría un poco más rubio, un poco más blanco que los demás. Vale decir, hubo una penetración a través de todo el Asia que ha dejado como rasgo la transformación de los chinos del norte, que no tiene nada que ver con los chinos del sur. Parece otra raza, y es otra raza mestiza. Y la transformación de la población japonesa, de su capa dirigente, de su casta, de los samuráis. Que esto se vaya atenuando hoy en día, desgraciadamente es así en el mundo entero. Pero la influencia de gente nórdica en el Asia del norte es manifiesta, pero no solamente en el Asia del norte, porque en la misma Anatolia, que forma parte de Turquía, que es lo esencial de Turquía hoy en día, donde los libios habían ya ocupado no solo la ciudad de Troya, sino 2 o 3 reinos de la costa, los aqueos entraron y crearon un imperio, el imperio hitita. Hace pocos decenios que se conoce realmente lo que pasó allá. Ahora se han encontrado un sinnúmero de tabletas inscriptas que nos da detalles, genealogía, etc. Pero las ruinas existían ya, ahora se las está limpiando y son impresionantes porque las fortalezas hititas en el Asia Menor, en la Anatolia, son idénticas a las fortalezas medievales europeas del siglo X al siglo XII. Idéntico, el mismo tipo de construcción, pero mucho más anterior, por supuesto. Estamos en el año 1500, 1500 a 1200. Y era una minoría muy reducida, de hombres de nórdicos, pero tenía un armamento muy superior a la de la población, especialmente los carros de combate, que era fundamental, que después los egipcios y los asirios imitaron, y dominaron las poblaciones autóctonas, que eran poblaciones asiánicas, de raza alpina. Ya hablamos de ellos, peticitos, gentiles, muy trabajadores, muy decentes, pero sin dinamismo propio, pasivos. Los dominaron, son los que se llaman los mitaños, los casitas y algunos grupos más que tenían su autonomía en sus provincias, pero bajo el mando de los nórdicos. Pero la meta no era tanto conquistar Anatolia, sino cerrar el paso a los egipcios y a los asirios, para que las columnas de caretas que iban hacia el Irán y la India pudieran cruzar la zona sin problemas. Entonces los hititas, llamémoslos ahora, así, la minoría blanca de la Anatolia, creó tropas, claro, reclutó tropas entre la población asiática, tropas de infantería, pero conservó sus unidades de carros en manos de sus propios hombres. Estos hombres son los que la Biblia llaman amorreos o amoritas. Eran unidades profesionales, magníficamente armadas, magníficamente entrenadas, que se formaron en el sur de Siria, cerca de Alepo, y que fueron enviados a crear
organizar cerrojos en dos lugares. Primero en el sur, alrededor del Mar Muerto, para frenar un ataque eventual de los egipcios. En segundo lugar, sobre el Tigris, a los pasos del Tigris, para impedir un avance asirio. Ni los egipcios ni los asirios se movieron frente a esa gente. Los imitaron, pero no se movieron. Y entonces, en 1500 a.C., más o menos, las caravanas de carretas y de jinetes de los que se habían quedado en la llanura de Hungría empezaron a avanzar, ocuparon el Irán, ocuparon la India, paulatinamente, la India del Norte, paulatinamente. Y ustedes saben, por supuesto, lo que sucedió después. Claro, domesticaron, dominaron, esclavizaron, si quieren, las poblaciones negroides de ambos lados, del Irán y de la India. Pero esa gente tenía modalidades patriarcales. Para ello, de esto lo sabemos muy bien ya porque hay textos, y muchos textos, muchas crónicas. Estaban organizados no en ciudades, sino en estancias señoriales, gigantescas. Pero estas estancias eran de organización patriarcal. Es decir, estaba el varón de más edad. Había 3 o 4 generaciones juntas. El varón de más edad tenía soberanía absoluta sobre todos los demás. Después venían los demás varones blancos. Después venían las mujeres. A veces los pondría un poco más alto, pero era así, ¿no? Las mujeres. Y después la servidumbre de color. No, me equivoco. Después venían los perros. Y después la servidumbre de color. Porque los perros se trataban como a hijos de la familia. ¿Por qué? Porque eran los protectores del ganado. Claro, lógicamente todo esto tiene historia. Y maltratar a un perro o no darle de comer, esto costaba la vida al individuo que lo hacía. Pero esta convivencia no era una convivencia desagradable ni para los, bueno, llamémosle esclavos si quieren, siervos, no interesa la palabra, los subordinados de color. Al contrario, tenían seguridad, tenían alimentación. Es el caso de todos los regímenes esclavistas patriarcales. No sufrían, trabajaban muy poco. Un esclavo trabaja siempre muy poco. Cuando era viejo se seguía dándole de comer. Bueno, estaba tranquilo. Y por lo tanto hubo familiaridad entre los señores, digamos, y los subordinados. Y sabemos, porque el hombre es así, que esto deja consecuencias. La consecuencia se llama el mulatito, el mesticito. Bueno, el mesticito en un primer momento, si era bastante entintado, iba a mejorar la raza de color. Pero si salía, de segunda generación, bastante blancuzco, bastante inteligente, bastante vivo, su padre, bueno, se olvidaba y lo traía. Y poco a poco se mezcló. Hasta que un día se dieron cuenta, los sacerdotes, los brahmanes, se dieron cuenta de que esto iba a terminar por un desastre racial. Y estableció entonces el régimen de castas. Casta, la palabra varna, casta en sánscrito significa color. Y se definió las castas en función del color que se suponía que era un indicio suficiente de mestizaje. No era cierto en casos particulares, pero a grosso modo sí. Entonces las castas las conocemos, los brahmanes, que eran los sabios y los sacerdotes, los kshatriya, que eran los hombres de guerra y los hombres políticos, en el buen sentido de la palabra, y después los trabajadores. Había 4 castas, los trabajadores. Este conjunto anduvo bastante bien y permitió salvar lo que se podía salvar, pero blancos puros no había. Blancos puros había y hay todavía en el norte, en el Hindu Kush, la cadena de montaña que está situada